Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Mientras prosiguen las maniobras de desconocimiento del triunfo electoral de Abelardo de la Espriella por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el derrotado candidato de la izquierda, Iván Cepeda, el presidente electo le pone freno al proceso de empalme central. Hablamos con una estratega política en Bogotá cómo podría afectar este impasse inédito en la política nacional. Me parece que más que un problema para los dos gobiernos, significa que será un problema para Gustavo Petro. El programa de la NASA Artemis 3 ya calienta motores, arrancando la etapa más ambiciosa de la exploración espacial moderna. Contactamos a un periodista científico para destacar la participación hispana en este ambicioso proyecto. Y los hispanos han sido una pieza fundamental y van a seguir siendo en el futuro en esta exploración. Nuestra América. Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro. En un hecho sin precedentes en la historia reciente de la democracia en Colombia, el proceso de empalme presidencial entre el gobierno que sale, que es el de Gustavo Petro, y el entrante, que es el de Abelardo de la Espriella, se ha suspendido. La incertidumbre política en el país cafetero se ha apoderado del mismo. El presidente electo Abelardo de la Espriella denunció que tras su victoria por unos 13 millones y un poco más de votos el pasado 21 de junio, Petro e Iván Cepeda, hablo del presidente y del ex candidato perdedor, activaron un plan B, así se refirió, para desconocer estos resultados electorales y ejecutar lo que llama un golpe de Estado, dice de la Espriella con su fórmula vicepresidencial. Por supuesto, mientras la izquierda ha llamado a la desobediencia civil, de la Espriella y José Manuel Restrepo, su fórmula vicepresidencial, llaman a la resistencia constitucional. Aquí en Nuestra América contactamos a la doctora Ana Milena Zambrano. Ella es periodista, profesora de la Universidad de La Sabana y estratega política. Doctora Zambrano, bienvenida a Nuestra América. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tan grave es desde el punto de vista institucional que un presidente electo suspenda este proceso de empalme con el gobierno saliente a un mes de asumir el poder? Ricardo, es importante porque, pues, por supuesto, la patria milagro que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo quieren hacer de Colombia necesita sí o sí saber el status quo, ¿no? Saber tener ese diagnóstico de cómo encuentran el país. Sin embargo, el mismo José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y quien está al mando de este proceso de empalme por parte del gobierno entrante, ha dicho que ya tienen cerca del 75% de la información necesaria. Eso significa que de alguna manera tienen bastante avanzado. Por supuesto necesitan terminarlo, pero especialmente es también una respuesta a la falta de respeto a las instituciones democráticas del saliente presidente Gustavo Petro. En ese sentido, doctora, le saluda César Grajales. Este 20 de julio, el presidente saliente Gustavo Petro ha convocado una marcha. Esta marcha, algunos dicen que es para presentarle al pueblo el que él considera el presidente, que es el candidato perdedor, senador Iván Cepeda. ¿Es esto una movida para generar quizá un desorden social en Colombia? César, un gusto saludarlo. Y sí, por supuesto que sí. Ya lo vimos el mismo 21 de junio cuando perdió las elecciones Iván Cepeda, como en algunos puntos de Cali, en algunos puntos de Bogotá, otra vez la izquierda violenta se tomó algunos de estos puntos de las ciudades, hizo incendios, atacó puntos de estaciones de policía. Sin embargo, la institucionalidad y por supuesto la policía actuó en respuesta a ello. Sí creo que es muy importante confiar en las instituciones colombianas como las Fuerzas Armadas. El actual comandante de todas las fuerzas, el general Hugo López, ha dicho incluso antes del 21 de junio que están para el respeto de la Constitución y la ley.
lo cual nos genera bastante tranquilidad de entender que sean cuales sean las circunstancias adversas que pueda generar el muy mal perdedor, porque creo que no hay ninguna otra forma de decirle a Gustavo Petro y a quien iba a ser su heredero Iván Cepeda. Es una manera de decirles que pueden gritar, pueden llorar, pueden salir si quieren a intentar incendiar el país, pero la democracia de Colombia se respeta y la decisión libre de los colombianos, que es que Abelardo Lasprilla sea el próximo presidente, también se respeta, y que por supuesto las Fuerzas Armadas de Colombia están del lado de eso, de la decisión democrática de los colombianos. Sabemos, doctora Zambrano, que el presidente electo está realizando los llamados empalmes territoriales, es decir, está viajando a zonas de Colombia para realizar precisamente, digamos, llamémoslo gráficamente, ese cruce de cuentas. Pero si bien el empalme es considerado una práctica esencial para la continuidad del Estado, ¿qué consecuencias prácticas, a su modo de ver, puede tener la suspensión de algunas mesas técnicas claves y del intercambio de información entre el gobierno entrante y el gobierno saliente? Pues es un gran problema, por ejemplo, en el tema de la salud. Pensemos en la reforma, una de las pocas petrorreformas que pudo pasar este nefasto gobierno de Gustavo Petro, en el que lo único que hizo fue destruir la salud, el sistema de salud público para los profesores, el FOMAC en Colombia, que era como la prueba piloto del sistema de salud en Colombia. Entonces es muy grave, por ejemplo, en momentos o en circunstancias como estas, que por ejemplo no se sepa realmente cuáles son la cantidad de pacientes, cuál es la cantidad, por ejemplo, hospitales que necesitan arreglarse, que necesitan, por ejemplo, mayor medicinas. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy los colombianos, y es que no hay medicamentos. No es solamente un tema de un aumento de costos, sino que no hay medicamentos porque el gobierno no ha querido pagar la parte que ha decidido asumir en este tema de la reforma de la salud de Gustavo Petro. Entonces es grave en esas circunstancias. Sin embargo, por supuesto, también estoy muy confiada de que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, de la manera más técnica posible y con la mayor transparencia, han querido él y, por ejemplo, el presidente electo, con todos los ministros que hemos visto que ya ha designado, pues seguir de alguna manera, obviamente, planeando y poniendo en marcha las propuestas que han querido proponer para esta Patria Milagro en Colombia, y pues más allá de que haga muy difícil ese comenzar un nuevo gobierno el 7 de agosto, de comenzar una nueva legislatura con el nuevo Congreso, sí creo que también es más que todo una pataleta y unas de Gustavo Petro, de poder querer en algún momento incluso quedarse en el poder. Ya no podrán seguir mintiendo, ya no podrán seguir maquillando la información, porque ya seremos gobierno y tendremos acceso a todo. Doctora, hablaba hace unos minutos acerca pues de esta suspensión del empalme y de haber completado el gobierno entrante más o menos el 75%, según sus palabras, de ese empalme. Uh-huh. Esta suspensión realmente, digamos, ese empalme queda ya al 75%. ¿Hay otros mecanismos para continuar ese empalme o simplemente el gobierno entrante le toca esperar a que el 7 de agosto, cuando se posesione oficialmente el presidente electo Abelardo Lasprilla, pueda tener acceso a todos los libros, a los números, a lo que ha sucedido? ¿O hay otro mecanismo para antes de esa fecha tener todos los datos? César, no considero que haya actualmente otro mecanismo. Sin embargo, sí creo que Gustavo Petro tiene muy claro que si no respeta la ley y la Constitución, si no respeta un proceso pacífico de entrega del poder, tendrá algunas consecuencias legales de por medio, ¿no? Entonces sí creo que es también esto un acto propio del tejemaneje politiquero de Gustavo Petro, en el que quiere hacerse ver como un gran estadista, que lo único que ha demostrado es que democrático no tiene nada. Entonces, yo creo que habrá que esperar también en algunos días cuál es la reacción de Gustavo Petro, por ejemplo, cuando tiene tantas personas de su gobierno saliendo en este momento, como lo fue el ex ministro de Justicia, a quien sacaron del gobierno simple y sencillamente por decir que él no estaba de acuerdo con que no se reconociera al presidente electo Abelardo Lasprilla. Así que sí creo que es un tema de tiempo en el cual Gustavo Petro en algún momento recapacite, reaccione y se dé cuenta que, pues mal que bien,
realmente Abelardo de la Espriella no tiene nada que hacer hasta antes del 7 de agosto y que si él no colabora con la construcción de un país con una alternancia de poder democrática y respetuosa de la ley, pues tendrá en algún momento que asumir la responsabilidad de lo mismo. Estamos hablando con la doctora Ana Milena Zambrano, periodista y profesora de la Universidad de La Sabana y estratega política, sobre esta situación tirante que hay entre la izquierda que llama a la desobediencia civil en Colombia, mientras que el binomio entrante de la Espriella y José Manuel Restrepo a la resistencia constitucional con miras a comenzar un nuevo gobierno el 7 de agosto. Doctora, en este contexto, el principal riesgo sería el deterioro de la confianza ciudadana en las autoridades electorales, en los mecanismos de transmisión pacífica del poder en este caso, o paradójicamente, tanto el gobierno saliente como el entrante podrían terminar compartiendo costos políticos si la ciudadanía como tal percibe fallas en esta continuidad. Yo creo que más que todo, y lo hemos visto también con personas que en algún momento creyeron en Gustavo Petro y que al final de su gobierno salieron a decir que estaban decepcionados y que criticaban mucho la corrupción y la poca gestión pública que hizo Gustavo Petro. Creo que ellos también han sido críticos en este pésimo proceso de Gustavo Petro de entregar el poder. Entonces, me parece que más que un problema para los dos gobiernos, significa que será un problema para Gustavo Petro, pero un Gustavo Petro saliente que deja 25 senadores del pacto histórico, incluido Iván Cepeda, porque recordemos que quien tiene el segundo lugar en las elecciones en Colombia a la presidencia o en todas las posibilidades ejecutivas, incluidos gobernadores y alcaldes, quien llega a ese segundo puesto tiene una curul en el colegio del momento, en este caso sería el Congreso. Entonces sí deja una muy mala sabor de boca para el pacto histórico, que aunque tiene mayorías en Senado en este momento, demostrará que no tiene ningún tipo de talante democrático. El presidente de la República cuenta con todas las condiciones de legitimidad para asumir el cargo. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta que nosotros le hemos dado a esa pregunta es no. Hay que resolver unos cuantos problemas, hemos planteado 3, para que nosotros como oposición en este caso, pues validemos desde nuestra perspectiva esa elección y sobre todo la posesión. Él va a sobreponer o poner por encima los intereses de nuestro país en sus decisiones y la respuesta que tenemos por ahora es no, porque tiene un deber que ha creado un juramento que él ha rendido como ciudadano de Estados Unidos. Ha pertenecido a agencias de inteligencia o seguridad extranjeras, pretende extraditar o no al hoy jefe de Estado Gustavo Petro. En este minuto que nos queda, doctora Zambrano, el pacto histórico del partido de gobierno se reunió a tiempo que el presidente Petro reconocía a regañadientes que el 7 de agosto se irá, pero debajo del tapete hay demandas que dicen se presentarán ante lo que fue la elección de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales y buscan impedir que el 7 de agosto tome posesión. ¿Qué piensa usted, lograrán su objetivo? No, por supuesto que no, porque se ha demostrado con todos los observadores electorales que el voto en Colombia escogió a Abelardo de la Espriella. El voto en Colombia es a mano, no es virtual. Que se cuente, que se resguarde, que se comparta y se comunique a través de medios tecnológicos y digitales no significa que entonces haya alguna manera de cambiar ese resultado, que es lo que al fin y al cabo dice el pacto histórico. Entonces, simple y sencillamente es otra muestra más de cómo no respetan la democracia ni la libertad en Colombia. Pues agradecemos a la doctora Ana Milena Zambrano, periodista, profesora de la Universidad de La Sabana, estratega política, por aclararnos un poco este panorama y poner sobre el tapete lo que le espera a Colombia entre este empalme frustrado entre el gobierno de Gustavo Petro, que tiene que irse, y el entrante de Abelardo de la Espriella. Un abrazo, doctora. Muchas gracias a ustedes. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital,
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. ¡Oye! ¡Llegó la bola nostra! ¡Llegó la bola nostra! Calienta el piche, prepara el bate. La bola nostra ya está en el aire. Con comentarios del gran béisbol, la Grandes Ligas. ¡Qué vacilón! El Duque Hernández, que nadie se mande. Y el Yoyo Morejón cubriendo el home. Son dos campeones, dos traficantes de los deportes con emoción. Están en Facebook, Martín Noticias, canal de YouTube, ahí se deslizan. Vacila, escucha que están aquí. La bola nostra en Radio Martí. La bola nostra, agua. La bola nostra, el Duque y el Yoyo. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay, una producción de Martín Noticias. Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. We are returning to the moon. A grand adventure. Ricardo, pasamos de la política terrestre a algo que nos llena de orgullo a todos los hispanos. La NASA anunció la tripulación de Artemis 3, el ensayo general para el regreso del ser humano a la Luna. Y ahí va Frank Rubio, hijo de salvadoreños, médico militar y el estadounidense con más días continuos en el espacio. ¿Qué tal si escuchamos acerca de este tema? De Artemis, de la futura base lunar y del sello hispano en el espacio profundo, a nuestro compañero Jonathan Guzmán, periodista científico de aquí de Martín Noticias. Jonathan, bienvenido a Nuestra América. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes y hablar del espacio, por supuesto. Empecemos por lo básico, ¿no? Artemis 3 ya no va a alunizar. Se queda en órbita terrestre baja, ¿no? Y nos puedes explicar un poquito más de qué se trata eso, pero ¿por qué la NASA cambió el plan y por qué este ensayo general es clave para llegar al polo sur lunar con Artemis 4? Bueno, esto es interesante. Estamos en una etapa, digamos, de la historia de la exploración espacial muy interesante porque después de que se descubrió que había hielo en la superficie de la Luna, y helio 3, que es un potencial combustible muy importante para el futuro, la NASA decidió retomar la Luna, que había estado abandonada por prácticamente más de 50 años después de las misiones de Apolo. Entonces, ¿qué sucede? Tanto que se ha regalado en tantas canciones de amor y nadie ha ido a reclamar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Desde que tomó posesión Jared Isaacman como administrador de la NASA, ya, digamos, los planes para regresar a la Luna estaban, digamos, previstos, solo que cuando él tomó posesión como administrador, estudió los planes que estaban puestos para hacer, para el futuro, para llegar a la Luna nuevamente, y vio que como que todo estaba muy repetido, estaba todo como que muy redundante. Entonces lo que él hizo fue achicar todos estos planes
y por eso es que para obviamente ahorrar presupuesto, porque son miles de millones de dólares lo que cuesta la exploración espacial, sea para la Luna, sea para donde sea, son miles de millones de dólares, entonces vio, digamos, la oportunidad de poder reducir a la mínima expresión y de manera más efectiva los planes para el regreso a la Luna. Entonces, la NASA, Jonathan, describe esta como una misión muy compleja y de varias múltiples lanzamientos, ¿no? Acompañado no solamente de una sola empresa, pero está SpaceX, está también Blue Origin. ¿Qué van a probar exactamente el astronauta Rubio y los demás compañeros que van a estar allá arriba, pero también los que quedan aquí en tierra? ¿Qué exactamente busca probar la NASA? Lo que se va a probar ahora con el Artemis 3 es básicamente una copia de lo que se hizo con el programa Apolo. Vuelvo y repito que el programa Apolo y el programa Artemis tienen muchas similitudes. Es por eso que la NASA adoptó, incluso el nombre de Artemis en mitología griega es la hermana gemela de Apolo, ¿no? Entonces, ellos tomaron muchas cosas, digamos, bueno, si el programa Apolo funcionó, vamos a aplicarlo también. El programa Artemis, obviamente, renovado con nueva tecnología y todo lo demás. Entonces, para el Artemis 3, lo que se va a hacer, no va a ser un vuelo que va a ir hacia la Luna, o como hizo el Artemis 2, que sobrevolaron la Luna y regresaron. En este caso, lo que se plantea es que el Artemis 3 despegue y se quede en la órbita baja de la Tierra aproximadamente por 2 semanas. ¿Qué va a suceder ahí? Que ahí se van a ensayar, obviamente, todos los sistemas vitales, porque para la NASA es muy importante poder resguardar la salud de los astronautas mientras estén en ese periplo de regreso a la Luna, etcétera, etcétera, que se espera que sea para el Apolo 4. Entonces lo que se va a hacer aquí es ensayar todos los procedimientos de navegación con respecto al acoplamiento a los módulos de soporte vital, ¿no? Que tiene que ir como la nave Orión para poder llegar y aterrizar en la Luna, ¿no? Esa es una manera de garantizar que los astronautas van a viajar seguros y también van a aterrizar seguros en la Luna para poder luego regresar a la Tierra. Jonathan, estamos hablando de los pasos para que el hombre llegue a la Luna, pero quizá la fotografía más grande aquí, y ahí puedes profundizar mucho más, estamos viendo el primer capítulo del hombre llegar a la Luna para no convertirse en visitante, pero ya en una persona o en un grupo que se queda allí como plataforma para continuar a otros lugares de la exploración espacial. Sí, la idea es esa, la idea original y el objetivo final de la NASA es llegar a eso. Por eso es que otra cosa histórica, digamos, de esta etapa de exploración espacial es que la NASA, a diferencia del programa Apolo, digamos, ha dado una apertura a que otras compañías tecnológicas que tengan que ver con el espacio también se incluyan y participen dentro de este programa. Por eso es que escuchamos también como compañías como SpaceX, Blue Origins y otras compañías más. O sea, estamos hablando de alrededor de unas 30 compañías diferentes que se están encargando de diferentes áreas de todo lo que va a ser finalmente la llegada del hombre a la Luna nuevamente para quedarse en la base espacial, ¿no? Sí. Entonces, todos estos factores van a contribuir a que al mismo objetivo. Por eso es que la NASA ha dado oportunidad a otras compañías para que compitan en este proyecto, que incluso lo hace más interesante, ¿no? Porque cada quien puede participar. Remarkable crew assembled here today. Randy, Luca, Frank, and Andre. A propósito, Jonathan, no solamente Frank Rubio como un astronauta salvadoreño, hay ingeniero español, ingeniera colombiana de Puerto Rico, de la República Dominicana, que hacen muy atractivo, a la vez lo pone a uno a pensar que la cuota hispana ha sido fundamental no solamente para este proyecto, sino el anterior. ¿Qué tuvo que reunir Frank Rubio, por ejemplo, para que fuera escogido como la pieza clave en este Artemis 3? Bueno, entre tantas cosas, uno obviamente es un como tú bien lo dijiste, piloto, ¿verdad? Piloto con mucha experiencia. También es médico, que obviamente también un médico es sumamente importante en cualquier misión hacia el espacio profundo, en este caso hacia la Luna. Y su experiencia en el espacio. Recordemos que él es el estadounidense que tiene el récord de más tiempo en el espacio, que son creo que aproximadamente unos 371 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Entonces, toda esa experiencia que él ha acumulado, el tiempo, más obviamente los estudios que se le hicieron a él, porque obviamente los astronautas también son parte de un experimento, ¿no? Entonces, él tiene la experiencia del tiempo
de estar en el espacio. Entonces eso por supuesto, se toma en cuenta para poder incluir los diferentes integrantes de la misión. Igual que Luca Parmitano, que es de la Agencia Espacial Europea, él es italiano. Él también tiene mucha experiencia de estadía en el espacio, y recordemos que él fue, creo que el primero que tuvo un accidente durante un EVA, una actividad extravehicular, cuando el casco, estaban fuera de la Estación Espacial Internacional, el casco se le llenó de agua y casi que muere ahogado ahí, ¿no? Si no es por la misma NASA y por sus compañeros que estaban en la Estación Espacial Internacional que lo socorren rápido, hubiese sido la primera persona a morir en el espacio en órbita, ¿no? Estamos hablando con Jonathan Guzmán, periodista científico de Martí Noticias, acerca de la misión Artemis 3. Fascinante episodio en la historia científica de los Estados Unidos. Y en esa línea, Jonathan, gente se pregunta, bueno, Estados Unidos lidera, digamos, esta nueva carrera espacial. En medio de todo este proyecto, en su opinión, ¿cuándo veremos la próxima bota humana sobre la Luna? Y si Estados Unidos logra, ¿no?, acertar y hacer esta base lunar para las futuras misiones, ¿dónde queda el resto de los países que quisieran, digamos, usar esa misma base para sus exploraciones? ¿Sería esto exclusivo de Estados Unidos solamente, u otros países podrían usarlo, y si fuera así, ¿tiene un costo para ellos? Con respecto a la primera pregunta, la NASA plantea con el Artemis 4 que sea la misión que nos va a traer al hombre a pisar la Luna de nuevo después de 50 y tantos años. Y con respecto a la segunda pregunta, la exploración espacial es sumamente costosa. Entonces, por eso, repito, la NASA ha abierto la oportunidad para que diversas compañías del sector, digamos, contribuyan a este proyecto y se puedan incluir como parte importante del desarrollo al regreso a la Luna. Y los hispanos, como me preguntaba Ricardo, han sido una pieza fundamental y van a seguir siendo en el futuro en esta exploración. ¿El mayor riesgo de esta misión cuál es? El mayor riesgo de esta misión es que los sistemas que hayan problemas con el acoplamiento de los módulos. Uno de los módulos está siendo desarrollado por SpaceX y el otro por New Origin. Que hayan problemas con el acoplamiento, que tenga problemas a nivel de hardware, en el sentido de programas que no funcionen cuando las dos naves se acoplen en la órbita baja de la Tierra. Entonces es el riesgo, y por supuesto el riesgo de volar al espacio, que de por sí que empieza prácticamente desde que el cohete despega hacia la estratosfera, ¿no? hacia el espacio. Jonathan, estamos viviendo en un tiempo donde la gente tiene acceso a la información. Pero eso no quiere decir que toda la información es información correcta, exacta. Por eso tienen que escuchar Nuestra América en Martí Noticias. Pero le voy a hacer una pregunta para que usted, mi queridísimo Jonathan, conteste en 30 segundos. Y es que hay otro sector, gente, que cree que el hombre nunca ha llegado a la Luna y que todas estas cosas se preparan en un estudio de televisión y que el hombre no llega a la Luna. ¿Cómo desvirtuar esa narrativa de muchas personas que creen en eso? Simplemente se desvirtúa con inteligencia y con sentido común. Eso es la mejor manera, ¿no?, de decirlo. Es como decir que hay gente que todavía cree que la Tierra es plana, y obviamente todos sabemos que no es plana porque hay más de 10.000 satélites orbitando la Tierra y tenemos 10.000 fotos por todos lados. Pero bueno, las teorías de conspiración existen desde que el hombre existe como humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre va a ser parte de cualquier narrativa, sobre todo en cuestiones científicas. Así es, mi querido Ricardo, ¿no? ¿Cómo quedará el arriendo en la Luna, en la primera apartamento? Muy caro. Yo me imagino que es muy caro, sobre todo si son más de una habitación. Me pregunto si Frank Rubio, el astronauta, llevará pupusas en la nave espacial. Estoy seguro. De hecho, cada uno puede llevar, están autorizados para llevar algo muy personal, y yo me imagino que, bueno. ¿Qué llevaría Jonathan? Yo llevaría una foto de mi familia para estar allá. Pues Ricardo y yo llevaríamos un radiecito para escuchar Nuestra América, ¿no? Por supuesto que sí. Muy bien, usted acaba de escuchar a Jonathan, es compañero de nosotros aquí en Martí Noticias, periodista científico, acerca de esta misión tan importante, Artemis 3, que constantemente le traeremos actualizaciones acerca de esto. Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes.
Jonathan Guzmán, nuestro segundo invitado, que a propósito ya estuvimos en Artemis 2, ¿no? Vamos a hacer Artemis 3 también. En exclusiva, mi querido Ricardo, para Radio TV Martí Noticias, y usted quédese en sintonía de Nuestra América. Les acompañamos con gusto César Grajales y Ricardo Espinosa. Permiso para despegar.